Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas del Congreso del Estado, público asistente, medios de comunicación. Presidente, le solicito de la manera más respetuosa su autorización para el uso de las pantallas. Gracias. Les voy a contar un poquito de mi historia para que me conozcan. Tengo 3 hijos, soy separada, teníamos una familia pues bien, al cabo de cierto tiempo tuvimos problemas el papá de mis hijos y yo, tuvimos que separarnos. Pues yo opté por venirme a casa de mis padres y aquí estoy, ¿no?, con ellos. Uno de mis hijos tiene discapacidad, tiene síndrome de Down. Y pues yo no puedo trabajar, no puedo salir a trabajar. Todo lo que yo hago, lo hago aquí dentro de mi casa. El papá de ellos pues nunca se hizo responsable, nunca los ha querido apoyar, ni con escuela, ni para alimentación, para nada. Pues yo le puse una demanda a él por pensión alimenticia, pero pues no ha procedido, ¿no?, hasta ahorita. Fui a pedir ayuda a la fiscalía para ver si él podía ayudarnos, pero pues le puse denuncia y tres citatorios que le llegaron a él y nunca fue, ni fueron por él, no lo hicieron llegar a ningún lado y hasta ahorita no tenemos razón de él. Si pues yo hubiera tenido el apoyo del papá de ellos, pues estuvieran mejor mis hijos, ¿no? Pues yo todo lo que tengo que hacer lo hago de aquí de casa, los trabajos que yo hago pues son aquí, ¿no?, para poder estar pendiente de mi hijo. Yo, solita, hijo con mi padre, yo jamás hija. Sí tengo familia, pero no se me para. Tengo 8 sobrinas de tercera generación. Y Dios no se me para uno que vive. Pasa agachado de la cabeza, pero no se para. Allá Dios, ellos sabrán qué hacer. Me sostengo con la calidad de la gente, pero a veces no alcanza, el agua está pesada, la luz también, pero sí, esa es la ayuda que tengo. Gente que me da los 10 pesos, los 20 pesos, el chiste que Bueno, al encontrarse publicada la iniciativa en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria y ya que la tienen en disposición en sus pantallas, atendiendo al principio de economía parlamentaria, me voy a permitir hacer lectura solamente de la exposición de motivos de la presente iniciativa. Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta 63ª legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Sonora y fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, del Código de Familia para el Estado de Sonora, de la Ley de Registro Civil para el Estado de Sonora, de la Ley de Servicio, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en virtud de fortalecer las sanciones que corresponden al incumplimiento de las obligaciones familiares en tema alimentario. Lo anterior sustentado en la siguiente exposición de motivos. Las relaciones familiares constituyen una fuente de derechos y obligaciones, dentro de las cuales las más impredecibles es la obligación de proporcionar alimentos para una vida digna y un sano desarrollo biopsicosocial de las personas.
Dicha obligación nace en consecuencia de las relaciones de matrimonio, concubinato, parentesco, adopción, por divorcio, testamento o testamento inoficioso, por convenio y nulidad de matrimonio. Como derecho se encuentra ampliamente regulado no solo por nuestra legislación estatal y federal, sino también por diversos instrumentos internacionales que han puesto especial énfasis en el tema con la intención de que se cumpla cabalmente con esta responsabilidad. En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su primer párrafo, establece: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tienen asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Asimismo, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias establece en su artículo 4: toda persona tiene derecho a recibir alimentos sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria o cualquier otra forma de discriminación. A nivel nacional, se cuenta con una amplia regulación que sustenta este derecho fundamental en la Constitución Política de México. Lo establece en su artículo 4, en el que se otorga el pleno derecho a la satisfacción de sus necesidades, alimentos, salud y un sano esparcimiento. En materia de obligación alimentaria se encuentra claramente definido en el artículo 103 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en el Código Civil Federal en el artículo 303 y 304. En el artículo 303 especifica: los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieron más próximos en grado. El artículo 304 señala: los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. La obligación alimentaria encierra un sentido moral y ético, pues se trata de preservación de un valor fundamental que es la vida. Al no cubrir y cumplir esta necesidad, pone en riesgo la integridad física de las hijas y o hijos, así como también a los adultos mayores. Para elaborar la presente iniciativa se estudió la legislación de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México para poder obtener un panorama más amplio acerca de esta responsabilidad tan importante como lo es el cumplimiento de las obligaciones familiares. Asimismo, analizamos leyes y programas estatales de Estados Unidos de América como Arizona, Texas y Nuevo México, encontrando en sus lineamientos en materia de manutención infantil la obligación de calcular el pago en base al ingreso bruto. En caso de incumplimiento de dicha obligación, se encuentra el embargo de cuentas bancarias, suspensión de licencia de conducir, embargo de nóminas, afectación en su crédito hipotecario, multas y hasta prisión. En México y especialmente Sonora hemos escuchado y sentido en reiteradas ocasiones a través de la ciudadanía que uno de los principales retos que viven en su mayoría las mujeres es asegurar y establecer puntualmente la obligación alimentaria para sus hijas y o hijos a partir de iniciar el proceso de divorcio. De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2019 se realizaron 160,107 divorcios en México. Además, en el mismo análisis se detalla que los divorcios respecto a los matrimonios han aumentado de manera constante entre el 2000 y 2019, al pasar de 7 a 32 divorcios por cada 100 matrimonios. Casi 2/3 partes, 63% de los divorcios en el 2019, se tipificaron por ser voluntarios unilaterales, en tanto que 35% se dieron por mutuo consentimiento. En cuanto al estado de Sonora, el INEGI arroja que los divorcios casi se duplicaron, mientras que los matrimonios aumentaron solo un 9.3%. La estadística del 2019 presenta que ocurrieron 5,495 divorcios. El divorcio no es un tema menor
y no acaba con la resolución del acta. Continúa lo más humano, sensible, solidario y responsable, establecer la obligación alimentaria. Este debe centrarse en fomentar las condiciones de bienestar que permitan al sano desarrollo, el crecimiento saludable y armonioso, tanto físico, emocional, mental, material y espiritual, con el acompañamiento y guía de no un solo padre o madre, sino ambos, pues solo así podremos garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Debemos reiterar que además de la familia, es también del Estado y de la comunidad al que pertenecen y de todos los integrantes de la sociedad el respeto y el auxilio para la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o personas en estado de interdicción. Al restringir el derecho de los alimentos como parte de la obligación de asistencia familiar, incurre a la privación del libre derecho y esparcimiento, por lo que debe realizarse las adecuaciones legislativas para realizar la denuncia, seguimiento y, en su caso, sancionarse. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los años 2018, 2019 y hasta mayo del 2021, el total nacional es de 72.841 denuncias por incumplimiento de asistencia familiar, colocando lamentablemente a Sonora dentro de los primeros 3 estados con mayor denuncia por este delito, que en este caso, siendo el mayor Chihuahua con 6.276, seguido por Guanajuato, y en el tercer lugar Sonora con 6.010 casos. Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en el reporte de incidencia delictiva por incumplimiento de obligaciones familiares solicitado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, arroja que en los años 2019, 2020 y hasta junio del 2021 se realizaron 4.930 denuncias por incumplimiento. Además, los municipios con mayor índice son Hermosillo con 2.058, Cajeme con 789, Nogales con 294, Agua Prieta con 274 y Navojoa con 256 denuncias, aclarando en este punto que son las personas que han hecho una denuncia. Es constante sentir la desesperación, coraje, tristeza y hasta la resignación, lo que viven en su mayoría las madres de familia en Sonora a causa del incumplimiento de obligaciones familiares. Aunque también hay escenarios de madres y padres de la tercera edad abandonados emocionalmente y económicamente por sus hijas y o hijos, dicho incumplimiento no se presenta por la insolvencia económica, desempleo o alguna carencia de parte del deudor alimentario, sino por la falta de responsabilidad y compromiso con sus descendientes, llegando al extremo de ocultar los ingresos para intencionalmente evitar cubrir las necesidades básicas y primordiales de sus descendientes, ascendientes o acreedor alimentario. También es del conocimiento de la sociedad que los deudores alimentarios, sobre todo en los estados con mayor índice delictivo, sobre el tema evaden, simulan y mienten sobre el ingreso que obtienen con la finalidad de privar del derecho a los más vulnerables. En algunos casos, con la ayuda y aprobación de familiares y personal de sus fuentes de trabajo, regularmente el deudor alimentario rehace su vida, olvidándose de su responsabilidad moral y social, ya sea por falta de interés o por ejercer violencia económica a su expareja. Cabe destacar que en el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, la mujer es violentada económicamente cuando se le niega proporcionar el recurso para solventar las necesidades básicas para sus hijos y o hijas. El contenido de los alimentos se constituye con la comida, la vivienda, el vestido, el esparcimiento, asistencia en casos de enfermedades, discapacidad o estado de interdicción para lograr en lo posible su rehabilitación y desarrollo. Además de los gastos de alimentación, son los gastos de educación hasta proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias particulares. El tema de la obligación y su cumplimiento efectivo tiene una gran repercusión jurídico-social, en virtud de que estos son la base por en medio del cual el ser humano, como ser biológico, cubre sus necesidades primarias
y como ser social las necesidades que se derivan de esta naturaleza humana, ya que estos son los medios que garantizan el sano desarrollo de los menores o, en su caso, los que por circunstancias especiales lo requieren. Es por ello que debemos basarnos a los alimentos como una institución de derecho familiar. Así, los alimentos serán ese deber jurídico que tiene una persona llamada deudor alimentario de proporcionar a otro denominado acreedor alimentario. Además, es importante resaltar que la obligación alimentaria es recíproca, es decir, los padres a sus hijas y o hijos, pero también los hijos a sus padres. En el caso de los adultos mayores, los alimentos comprenden los gastos necesarios para su atención geriátrica, procurando en lo posible que se cumpla con dicha obligación, incorporándolo al domicilio del deudor alimentario. La omisión de sus cuidados, la violencia física, económica y emocional, así como el abandono, son los delitos de mayor impacto en contra de las personas de la tercera edad, cometido principalmente por familiares. El crecimiento poblacional de Sonora desaceleró en la última década y la composición de sus habitantes cambió. Ahora hay más adultos respecto al número de jóvenes y niños. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía destaca que la tasa de crecimiento de la población en la entidad se redujo en 1.8% anual en el 2010 a 1% en el 2020. En una década se sumaron solamente 282.360 habitantes para un total de 2.944.840 personas en Sonora en el año del 2020. En el estudio más reciente del INEGI menciona que en Sonora residen 399.461 adultos mayores. De ellos, el 52.6% son mujeres y 47.4% hombres. En total, representan el 12.8% de los sonorenses. Es importante recordar que Sonora es el cuarto estado con mayor población de adultos mayores a nivel nacional. Los 5 primeros lugares son ocupados por la Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y nuestro estado. Adicionalmente, es importante resaltar que 128.627 personas de 60 años y más son económicamente activas, por lo que más de 270.000 personas no trabajan y un 42.7, que son 170.570 de los adultos mayores, reciben apoyo económico de algún programa de gobierno y 11.3, que son 45.140 también de una persona ajena al hogar. Los municipios con mayor población de personas con edad avanzada encontramos Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, San Luis, Río Colorado y Nogales. Así como una niña, un niño, un adolescente tiene el derecho de no renunciar a la exigencia de que su padre le otorgue una pensión alimentaria, el padre tampoco puede renunciar a ser atendido por sus hijas y o hijos o familia. Todos los días nos encontramos con innumerables casos de maltrato, descuido, abandono de personas adultas mayores, quienes no se atreven a denunciarlos por vergüenza, orgullo, pena o total desconocimiento de sus derechos. Lamentablemente, muchos de los adultos mayores son tratados injustamente en nuestro estado, luego de haber cumplido con sus obligaciones como padres. En este tenor, el ejercicio efectivo del derecho de alimentos por parte de los adultos mayores es un comienzo para solucionar este problema social de abandono alimenticio de las personas adultas mayores. Si bien ya se encuentran regulado en el Código de Familia del Estado de Sonora, buscamos reforzarlo también en el Código Penal del Estado de Sonora. Es por eso que encontramos que la obligación alimentaria debe ser clara, detallada, sancionable su incumplimiento, ya que de lo contrario corre el riesgo el deudor alimentario de atentar contra la vida misma de la persona que los necesita. En esta tesitura buscamos fortalecer el Código Penal del Estado de Sonora, planteamos reformas para la Ley de Registro Civil del Estado de Sonora, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y a la Ley de Servicio Civil del Estado de Sonora, para sentar las bases justas en las obligaciones familiares, buscando proteger el derecho humano que se tiene a recibir lo que engloba el concepto de alimentos establecido
Consecuencias para el incumplimiento de esta obligación, tanto para hijas y o hijos como para padres. Nos permitimos realizar un desglose de las reformas que se proponen en la presente iniciativa bajo la siguiente tesitura. Reformas al Código Penal para el Estado de Sonora. Los objetivos que motivan la reforma del Código Penal son las siguientes. Artículo 232. Se propone primeramente especificar quiénes tienen el derecho de exigir les sea dado alimentos, siendo estos los descendientes que engloban a las hijas y o hijos, ya sea biológicos, adoptados y ascendientes, siendo estos los padres adultos mayores, el o la cónyuge, la o el concubinario y las personas que en estado de interdicción, que engloba a aquellas personas que tengan alguna incapacidad natural o legal. También se propone el aumento de las penas a quienes incumplan la obligación alimentaria, las cuales proponemos prisión de 2 a 5 años, multa de 100 a 300 unidades de medida y actualización y reparación del daño mediante el pago de alimentos caídos, introduciendo un término de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido en su tesis y jurisprudencias. En el mismo ordenamiento jurídico se propone establecer penalmente los casos de reincidencia. Se busca brindar garantías a la mujer embarazada que acredite legalmente la paternidad, debiendo incluirse en la definición de alimentos para este caso en especie los cuidados médicos y farmacéuticos durante y después del embarazo. En este mismo sentido, se establece la obligación de incluir dentro del concepto de alimentos que las hijas y o hijos deben otorgar a sus padres adultos el cuidado médico especializado para ellos, siendo este el geriátrico. Se propone adicionar un artículo 232 bis para los casos en los que el deudor alimentario no tenga manera de comprobar sus ingresos o que estos no sean fijos, donde el juzgador deberá considerar el estilo de vida que tuvieron los acreedores alimentarios en el año previo al incumplimiento. Se reforma el artículo 234 para establecer que cuando se vaya a otorgar el perdón al deudor alimentario moroso, éste deberá proporcionar una garantía que cubra al menos un año de pensión alimenticia, asegurando así que el acreedor no vuelva a verse afectado por la falta de responsabilidad del obligado. Por último, se adiciona el artículo 234 bis para sancionar a aquellas personas que intencionalmente se pongan en estado de insolvencia o mienta sobre su ingreso con la finalidad de no proporcionar alimentos o proporcionarlos mermados. Asimismo, se establece una sanción para las personas que obligadas a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con el pago de alimentos y incumplan con la orden judicial de hacerlo o haciéndolo no lo hagan dentro del término ordenado por el juez, omitan realizar de inmediato el descuento ordenado o ayuden a mentir sobre los ingresos del obligado. Para mayor ilustración de las reformas propuestas se anexa el siguiente cuadro comparativo. En esos cuadros que aparecen en su pantalla señalan específicamente de manera oscura las adiciones que se hacen a los articulados antes mencionados, por eso voy a omitir la lectura de los cuadros, pero es lo que ya especifiqué y expliqué en el párrafo anterior. Para el Código de Familia del Estado de Sonora, las reformas al Código de Familia que se proponen son con dos objetivos. Una, mayor protección a los padres adultos mayores acreedores a alimentos por parte de los hijos e hijas, y segunda, la perspectiva de género al momento de impartir justicia. Para lograr el primer objetivo, se propone reformar el artículo 513 del Código de Familia, ampliando el concepto de alimentos y lo que éste engloba, pues en el caso de los padres adultos mayores acreedores a alimentos, no solo se deben contemplar el alimento, el vestido y la atención médica en general, sino también la atención médica especializada para personas de edad avanzada, por lo cual se establece dentro del universo de los alimentos la atención geriátrica. Para alcanzar el segundo objetivo, se propone adicionar un último párrafo al artículo 521 del Código de Familia, estableciendo
la obligación del juzgador de impartir justicia con base a una perspectiva de género de acuerdo a la siguiente tesis. Alimentos, su otorgamiento debe realizarse con base en una perspectiva de género. Esta Suprema Corte ha sostenido que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, aun cuando las partes no lo soliciten, de tal manera que el juzgador debe de verificar si existe una situación de violencia u vulnerabilidad que por cuestiones de género impide impartir justicia de manera completa e igualitaria. Tomando en cuenta lo anterior, el juzgador deberá ponderar la especial situación de vulnerabilidad de una madre soltera y el contexto social discriminatorio que habitualmente rodea tanto a la mujer como al menor cuyo nacimiento es extramatrimonial. En esos términos, no es posible obviar al valorar cada caso que precisamente o de manera total o parcial del padre ponen de cabeza a la madre en doble carga. La presión de servicios para el cuidado personal del hijo y la búsqueda de los recursos económicos para su manutención. De tal manera que al recaer sobre la madre ambas exigencias se produce un deterioro al bienestar personal de la madre y se lesiona su derecho a la igualdad de oportunidades, al libre desarrollo de su persona, obstaculizando sus planes de vida. Además, el menor solamente obtuvo una satisfacción parcializada de la que hubiera correspondido y aún le corresponde, pues no puede admitirse que la madre haya aportado por ambos y desde luego no puede cargarse sobre la madre unilateralmente el deber de la manutención, pues el cuidado conjunto no solo significa incremento de la calidad de posibilidades de los hijos, sino la igualdad de oportunidades entre los padres. De modo que el incumplimiento del padre respecto de su obligación reduce el caudal alimentario del hijo, perjudicando sus posibilidades de desarrollo y crianza. A través de la conducta del padre renuente queda patentizado en un menoscabo en aspectos sustantivos y en el proyecto de vida del menor, no pudiendo exigirse que la madre, además del esfuerzo individual que importa la crianza de su hijo, asuma como propio un deber inexcusable y personalísimo del padre. Al mismo tiempo, en la mayoría de los casos, se priva a los menores del cuidado personal a cargo de la madre, quien ante esta omisión paterna se halla conminada a redoblar esfuerzos a través del despliegue de diversas estrategias de supervivencia para obtener los recursos mínimos que todo menor necesita. En el documento que ustedes ven en pantalla viene la diferenciación del artículo existente y el texto propuesto que ya expliqué en el párrafo anterior. Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora. Respecto a las reformas y adiciones propuestas para la Ley de Registro Civil, cabe un contexto para las mismas en el artículo 28 de la Ley de Registro Civil. Se hace referencia a un registro de deudores alimenticios morosos, donde se encuentran las personas obligadas a proporcionar alimento que han incumplido con esta obligación por más de 90 días. En consecuencia, el registro expide un certificado de deudor alimenticio moroso, pero este registro y ese certificado no tienen mayor impacto, por lo cual se propone reformar dicho artículo 28 para facultar al registro civil para que pueda generar una constancia de no adeudo para las personas que no se encuentren en el registro. Además, podrán crear convenios con las sociedades de información crediticia de acuerdo con la ley para regular las sociedades de información crediticia con la finalidad de que el adeudo de alimentos sea considerado dentro del historial crediticio y para el otorgamiento de futuros créditos del obligado. En el artículo 28 se adiciona un párrafo para que el registro civil cree un portal de internet para la búsqueda en registro de deudores alimentarios morosos de Sonora, permitiendo que cualquier persona pueda consultar si la persona de interés se encuentra inscrita en dicho registro. Respecto a la adición propuesta para el artículo 81 de la Ley de Registro Civil, donde se establece como requisito para contraer matrimonio al contar con carta de no adeudo del registro de deudores alimentarios morosos, se considera de suma relevancia su adición, pues el matrimonio en la constitución de un
es la constitución de una familia y con ella la adquisición de nuevas y más responsabilidades, para lo cual se debe tener cubiertas las responsabilidades ya adquiridas con antelación. También viene el comparativo del cuadro de lo que contiene la ley y de la propuesta que estamos realizando en este momento. Ley de Servicio Civil para el Estado de Sonora y Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Primeramente, en la Ley de Servicio Civil se encuentran las obligaciones con las que debe cumplir los titulares de las entidades públicas y los trabajadores del Estado, los servidores públicos, que deben ser ejemplo en el cabal cumplimiento de los ordenamientos jurídicos del Estado y tal como lo es en el Código de Familia, el Código Penal, la Ley del Registro Civil de nuestro Estado, por lo que se considera que debe tener como obligación el contar con la constancia de no adeudo del registro de deudores alimentarios morosos emitida por el Registro Civil del Estado de Sonora, para lo cual se propone reformar los artículos 38 y 39 de la Ley de Servicio Civil. En el mismo sentido, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora contemplan los documentos que debe anexar para su registro todos y cada uno de las y los ciudadanos que pretenden participar como candidatos a un puesto de elección popular, personas que representan a los valores e intereses de los ciudadanos y las ciudadanas del Estado, por lo cual debe de ser requisito que estén al corriente con sus obligaciones como madres, padres, hijas o hijos o sujetos obligados a administrar alimentos, por lo cual se propone adicionar una nueva fracción al artículo 200 que establece la obligación de anexar la solicitud del registro de candidatos, la constancia de no adeudo del registro de deudores alimentarios morosos emitidos por el Registro Civil del Estado de Sonora. En el siguiente cuadro que ustedes ven ahí en la pantalla, viene cómo viene la ley vigente y cómo está la ley propuesta para la Ley de Servicio Civil. Para la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales también viene el cuadro comparativo de lo que contenía el articulado y lo que contiene ahora en la propuesta que estamos realizando. Este proyecto constituye un esfuerzo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para dar protección a ese sector de la sociedad vulnerables, por los que no tienen voz, por las mujeres que viven violencia económica por parte de sus exparejas, esposos o concubinos a través de las pensiones alimentarias para ellas y para sus hijas o hijos biológicos o adoptados, por los padres y madres adultos mayores que se encuentran en el abandono por parte de sus hijos, personas en estado de interdicción, hombres que se hacen cargo de sus hijos por su cuenta, por las personas que no han encontrado protección y orientación en la exigencia de este derecho y que ven como quien debe velar por su salud y cuidado simplemente se olvida de ellos sin ninguna consecuencia jurídica ni social. Nuestro compromiso es brindarle los instrumentos para sancionar a quien por irresponsabilidad vulneran la vida. Para concluir, yo quisiera nomás comentar que muchos de nosotros que estuvimos en campaña no hace mucho tiempo, nos dimos cuenta que esa es una problemática que está creciendo en pasos agigantados en nuestro estado. Y es importante darnos cuenta que el abandono que sufren hijos o hijas por parte de los padres y lo que sucede con los adultos mayores que son padres también y que muchos de ellos están en el abandono, por ellos yo creo que es importante dar un paso muy relevante en esta iniciativa para poder sancionar de tal manera que exista esa armonía en las leyes que permitan que estas personas que se encuentran en este estado de vulnerabilidad en este momento tengan ese respaldo. También quiero decirles que dedico esta iniciativa, lo dije al final porque a alguien que ya no está con nosotros, que es hermana de mi mamá, el día de ayer falleció, pero en gran medida de todo lo que platiqué aquí, de los adultos mayores, ella fue una de las personas que vivió el abandono por parte de sus hijos.
por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Salón de sesiones del Honorable Congreso del Estado de Sonora. Diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta 63ª legislatura del Congreso del Estado de Sonora, diputada María del Sagrario Montaño Palomares, diputado José Armando Gutiérrez Jiménez, diputado Ernesto Roger Munro Jr. y diputada Alejandra López Noriega. Es cuanto, diputado presidente.